las preguntas que nos hacemos con frecuencia es, ¿han estado los bancos a la altura de la circunstancia, a la altura de esta problemática del COVID? ¿Ha realmente ayudado a usuarios en este tema de los créditos, de las deudas, de sus hipotecas, de la compra de un auto? Bueno, recurro a dos muy buenos amigos de este programa, gente que sabe de esto. Luis Pasos, le doy la bienvenida. Luis Pasos, abogado, economista, analista político, autor de un sinnúmero de libros que nos llevaría todo el programa a reseñar tus libros. Luis, te mando un saludo afectuoso. Muchos de estos libros que presumo los tengo y los he leído con mucho interés. Te saludo. Al contrario, Víctor, muchas gracias por invitarme, muy amable. Saludo también con afecto a Fernando Royo, buen amigo, funcionario de Cibanco, ex presidente de Coparmex, del Instituto Mexicano de Finanzas también, actualmente director de Cibanco y un hombre que también sabe de finanzas y de cuestiones bancarias. Te saludo con afecto, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Saludo afectuosamente a Luis Pasos también, a quien hace mucho tiempo tuve el gusto de conocerlo. Así es. Muy bien. Bueno, la pregunta obligada, y comienzo con Luis. Luis, ¿han estado los bancos a la altura de las circunstancias en esta problemática del COVID con sus usuarios, con sus quienes tienen una deuda, con quienes deben una tarjeta de crédito, tienen una bronca con su automóvil de pago, su casa, etcétera? ¿Qué opinas de eso, por favor? No, primero hay que decir que aún antes del COVID, la banca mexicana era las que tenía unas reservas mayores a las obligatorias. Se le consideraba una banca fuerte, bien fundamentada. Ahora, con el COVID, bueno, todos los bancos pues tienen cierta incertidumbre. No sabemos hasta dónde va a llegar el hoyo. Sin embargo, por ejemplo, uno de los bancos, sin decir su nombre, hace como un mes o dos, compró papeles o puso a disposición papeles, o sea, una deuda de más de $100 millones. ¿Para qué? Por si las dudas. Entonces, si bien son instituciones fuertes, no han hecho unos cambios a priori de ayudar a la gente, sino que van analizando, hasta donde tengo entendido, caso por caso. Entonces, el problema de ellos no es tanto cómo ayudar, sino que les dejen de pagar. Recordemos que los bancos manejan dinero de las personas y no sería la primera vez que tuvieran fuertes problemas como los tuvieron en el pasado, precisamente por el entorno negativo que hay. Y hay que dejar claro que el problema principal no es el COVID, aunque sí parezca, sino son las expectativas negativas que ha creado el actual gobierno. Si nosotros vemos en enero de este año, antes del COVID, podemos decir, si nosotros vemos lo que pasó en el año pasado, pues vemos que se frenó la inversión, que cayó el crecimiento, que cayó el empleo. Y esto ya es negativo para los bancos, que aumentó levemente, no gravemente, a principios de este año, la moratoria de los bancos. Entonces, el banco, su principal, fíjense, y esto parece un poco egoísta, función es mantenerse con vida, mantenerse sanos, porque otra quiebra de la banca, pues hundiría al país tremendamente. Y para eso tiene que ser muy cuidadoso con lo que da. Si el gobierno que reparte dinero que no es suyo, no ha dado nada y quiere seguir gastando, pues no esperemos de los bancos que nos regalen mucho. Sí que pospongan, como han hecho en muchos países, el pago de algunos créditos. Y los tienen que posponer porque de otra manera, pues no se los van a pagar. Entonces, sintetizando, no esperemos muchos de los bancos, va a ser caso por caso. Y lo importante es que sigan sólidas y que nuestros ahorros estén bien protegidos y que no nos vayan a salir con un domingo 7 que no tienen para pagar los ahorros. También es importante que no haya corridas y que no haya una expectativa negativa en los bancos, que sí la hay desgraciadamente en lo que está haciendo el gobierno. Fernando, te preguntaría si Banco como institución bancaria y como un ejemplo de otras presenta problemas también con sus carteras vencidas, tienen problemas con sus deudores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fernando Royo. No es el caso, y coincido con lo que dice Luis. La banca mexicana está plenamente capitalizada, venía la verdad muy fuerte antes de esta crisis inclusive, ¿no? Ya tuvimos lo que sucedió en el 95, que eso de alguna manera nos dio pues una pauta para elevar los índices de capitalización. De hecho, en lo que es a nivel mundial se tomaron las medidas de Basilea III, que son medidas muy estrictas para que los bancos
estén. México inclusive tiene estándares superiores a los requeridos por la banca internacional, ¿no? Entonces, sí coincido que obviamente hay ahorita condiciones pues muy adversas en general. La economía ya venía cayendo, como bien lo dice Luis. El 2019 pues, la caída de la economía fue de 0.03 y bueno, y eso que todavía no había COVID. Los inversionistas de alguna manera todavía no hay plena confianza en la inversión en el país, y si a eso le añadimos lo que es la situación de la pandemia, pues es una situación sumamente delicada y muy grave, ¿no? Entonces sí, claro, hay que tener mucho cuidado y los bancos, porque hay que recordar que los bancos no es que manejen capital propio, los bancos manejamos el dinero de los ahorradores. Entonces no se puede poner en riesgo el dinero de los ahorradores, ¿no? Luis, señalas que el principal riesgo es el que no haya dinero para pagar. O sea, ¿te preocupa más, Luis Pasos, te incorporo en el debate, ¿te preocupa más el riesgo de que no haya para pagar, de que la economía no funcione, más que la situación actual? ¿Así lo entiendo? Sí, definitivamente. Mira, el caso craso ha sido Argentina, por ejemplo, o el caso de Venezuela, en donde prácticamente ya no existen las monedas internas, ambos países están dolarizados. En el caso de México todavía tenemos una moneda que vale, pero hay el peligro que esta situación empeore y entre ellos empiecen a tener problemas los bancos. Yo a corto plazo no los veo, pero es mejor, como dicen, prevenir que remediar. Entonces ya hubo un problema en el 95, entonces el gobierno debe de tener claro que si continúa con estas políticas de cambiar las cosas diariamente, de estar utilizando a la inversión privada, de que por un lado el presidente habla de que se sale con empresarios que van a empezar la inversión, y por otro lado desde todas partes se están bombardeando a la iniciativa privada. Entonces, ¿qué está haciendo la inversión? Se está yendo a otros países. La inversión extranjera se está yendo a otros países. Eso de con consultas populares cerrar una empresa, esto hace que baje la inversión, que baje el empleo. Hay mucha gente que no tiene ya empleo y no tiene para pagar su tarjeta. Entonces, lo que están haciendo los bancos es analizar cada caso. Y ellos saben que más vale darle chance que mandarlo al buró de que no pagó. Pero eso no lo tenemos con el fisco, eso no lo tenemos con el Seguro Social, que a los 3 días a empresas pequeñas, yo sé un caso de una empresa que tiene 4 pelados trabajando y no le pagó al Seguro Social y ya llegaron un embargo con que es virtual, pero ya están acosando a la gente. Eso es ahorita el problema de México, no los bancos. Y los bancos pueden entrar en problemas si el gobierno no ve más allá de sus narices qué es lo que está pasando y si hay una completa descoordinación entre los funcionarios públicos. Mientras el presidente se preocupa de que le vaya bien a algunos empresarios, todos desde la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía, todos están viendo cómo perjudican y cómo le meten el pie a las empresas. Ese es el peligro que tenemos en México. Los bancos no representan en este momento un peligro de que van a dejar de pagar, de que no hay dinero, pero sí es el gobierno. Entonces, pero si el gobierno continúa, pues va a llegar el momento en que le va a pegar también a los bancos, y al decir a los bancos, le va a pegar a los ahorros. El llamado famoso corralito en Argentina, no había dinero para pagar a los ahorradores. ¿Por qué no había dinero? Bueno, porque el gobierno estaba acabando con la quinta y los mangos, como ha sido Argentina. Es un ejemplo de un país sumamente rico el siglo pasado, que tenía mejores niveles de vida que Estados Unidos, y ahora está en la miseria. ¿Por qué? Porque hay más de los que viven en el Estado que los que pagan impuestos. Entonces, ese problema es el que debemos evitar, y si el gobierno rectifica, seguirá la banca siendo sana y no habrá ningún problema con nuestros ahorros. A ver, deja ver si te entiendo, Luis. Quiere decir que entonces se está jalando por lados diferentes. Por un lado, los bancos tratando de enfrentar esta situación caso por caso, que desde tu punto de vista sería la estrategia más correcta, pero distante de las políticas públicas del gobierno, que distan mucho de poder ayudar en este caso a los acreedores y que podrían llevarse entre las patas a la misma banca. ¿Es así? Sí, desgraciadamente. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno
a todos los que pagan impuestos les está dando, ya va el segundo cheque de $2,500. Esto explica en parte por qué los mexicanos que trabajan en Estados Unidos le están mandando más dinero a sus familias, porque la mamá por un lado le dice, oye, fíjate que tu hermano se quedó sin trabajo, y por el otro lado el gobierno de allá les da dinero extra, pues va para mi familia, porque no sé si tú sepas, pero lo que mandan los mexicanos trabajando en un país capitalista como son los Estados Unidos, se reparte entre los pobres, entre la gente de escasos recursos, y crea un mayor bienestar que todos los programas sociales del gobierno de México. Pero si no fuera por eso, ya la situación sería peor. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que no nos vaya a pasar lo de Argentina, y hay que decirlo, del famoso corralito, que los bancos estaban en tan mal situación social que ya no podían darle el dinero de sus ahorros a la sociedad, a los ahorristas. Esto no hay ese peligro en este momento en México, hay que dejarlo claro, no hay ese peligro. Pero 6 meses, un año, si sigue el gobierno con los errores, puede empezar a surgir ese peligro. Y cuando surge un peligro, la gente lo empeora al correr, o sea, al hacer ese tipo de situaciones. Me permito tocarte una cuestión. Hace muchos años en México, cuando el oro era muy, como casi moneda corriente, pues empezaron a querer sacar el oro por algo. Entonces el gobierno, de donde se daba el oro en el Banco de México, llevaba camiones llenos de oro y por atrás los volvía a meter para que la gente viera que había mucho oro, y se calmó la situación. Entonces hay que tener cuidado también con expectativas negativas a los bancos, porque pueden crear. Yo repito, ahorita no hay ese problema. El factor confianza es fundamental, ¿no? El factor confianza. Definitivamente, pero el gobierno parece que quiere acabar con la confianza. Ya acabó con la confianza de los inversionistas. Ahora, lo siguiente es acabar con la confianza de los ahorristas, que sería muy grave. Entonces, hay que decirlo porque, vamos a decir, el balón está en manos del gobierno, no de los bancos, fíjate, para ser muy claro. El problema de los bancos, como pasó en el 95, viene de errores garrafales del gobierno, no de una posición de sus ahorristas, tanto que retiren como que no puedan pagar. Eso en sí mismo lo puede superar la banca. Lo que no puede superar es una posición del gobierno de seguir destruyendo las instituciones, de seguir gastando como está gastando y de seguir presionando por todos lados a las empresas privadas, al inversionista privado. ¿Coincides con esta apreciación, Fernando Royo? Totalmente. Yo creo que es importantísimo que la supervivencia de la iniciativa privada, la iniciativa privada participa con más del 90% del Producto Interno Bruto y obviamente pues, la generación de empleos en su gran mayoría es la iniciativa privada, ¿no? Entonces, el que tú generes reglas claras, que mandes señales de confianza, pues el dinero llega solo, o sea, el dinero no tiene fronteras, el dinero se va a buscar. Hay la máxima que es riesgo-rendimiento, ¿no? Entonces, si tú tienes un mayor riesgo, pues el dinero se va a ir a otro lado o tendremos que pagar tasas mucho mayores, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, como dice Luis, la banca está de alguna manera muy capitalizada, estamos bien, pero sí tiene que haber señales de mucho mayor certidumbre por parte del gobierno para que la iniciativa privada nacional y mundial siga invirtiendo en este país, porque sí, como vimos, hay expectativas ya por parte del Fondo Monetario que de alguna manera el crecimiento promedio de este sexenio será cero, y eso se traduce en desempleo y se traduce en mucho más pobreza. Hay voces que dicen que el banco debería de fomentar más la quita de capital, la disminución de intereses o el alargamiento de plazos. ¿Es posible esto, Fernando? No, yo te recuerdo una cosa. Los bancos lo que manejan es el dinero de los ahorradores. Tú no puedes poner por ningún motivo en riesgo ese dinero. O sea, no es dinero del banco, es el dinero de los ahorradores. Puedes buscar formas atractivas de renegociar, de ver cómo puedes apoyar en ciertos con programas de apoyo, extender créditos, dar pausas como la que acaba de suceder de 4 meses, pero dar quitas yo creo que es muy, muy peligroso, ¿no? Ya pasó en el 94 y las consecuencias las seguimos pagando hasta la fecha todavía. En lugar de hacer un resumen, que es lo que debería de hacer en este momento, yo les preguntaría a los dos, tanto a Luis como a ti, Fernando. Comienzo contigo, Luis.
recomendaciones prácticas en este momento para quienes pues tenemos una economía de día a día, que tenemos nuestro empleo, no lo tenemos un pequeño negocio. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas que darías si alcanza el tiempo, mi querido Luis, en este espacio? Algo que dijo Fernando. Podemos hablar del riesgo país, de que si estamos mal, estamos bien. Hay un indicador, al cual se refirió Fernando, que es la tasa de interés. Para poner un ejemplo rápido, se acaba de renegociar deuda externa a 6.9, casi 7%. ¿Sabes en cuánto están las tasas de interés en Europa, en Estados Unidos, en Japón? Casi en cero. Y esto hace que las tasas de interés sean altas, que haya menos inversión, que haya menos, podemos decir, crecimiento económico, y que, por otro lado, estemos pagando muy altas tasas, y que lo único que apoye en este gobierno la estabilidad cambiaria sea el capital especulativo, el que viene a especular con tasas, no el que viene a invertir. Y lo que necesitamos es capital financiero que se quede, que invierta en construir una cervecería, que se le echan abajo, en hacer otro tipo de inversiones. Pero dice, pues este gobierno al rato una consulta popular me saca, mejor me voy a Taiwán, mejor me voy a China, mejor me voy a Singapur, en donde Tren Maya, más bajo. Tren Maya, Dos Bocas, ¿no son opciones? No son opciones. El Tren Maya a mí me gusta, pero no es para este momento, y deberían de construir los particulares. No que el gobierno quiera hacer todo, quiera hacer ahorita un aeropuerto en Tulum, siendo que en Cancún hay un aeropuerto tremendamente grande. O sea, parece que quiere hacer a un lado la empresa privada, y así no vienen inversiones, no hay más ahorro, no hay más empleo. O sea, el balón está en manos del gobierno, no de los bancos. Los bancos, como cada uno de nosotros, puede ser tan víctima de los errores del gobierno. El banco no está exento de estos problemas y los va a tener si el gobierno continúa con políticas equivocadas, con hostigamiento a la empresa privada, con falta de estabilidad jurídica y de protección a el Estado de Derecho. Entonces, si sigue así, tarde o temprano, los bancos tendrán problemas. Fernando. Yo en base a las sugerencias que tú comentabas, coincido plenamente con lo que dice Luis. Yo, pues, como recomendaciones a la población en general, es mucho cuidado, cuida tu trabajo sin la menor duda, cuida tus gastos, compra lo indispensable, porque hay quienes nos dejamos llevar de repente en comprar cosas que la verdad no necesitamos. Hoy por hoy estamos en una situación sumamente delicada, tenemos que cuidar mucho tu dinero, no endeudarse, cuidado con las tarjetas de crédito, revisar que tengas, si puedes tener alguna con tasas bajas, bueno, tratar de renegociar esos adeudos que puedas tener, porque sí, de alguna manera, si no, acabarás, pues la verdad, muy mal, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que cada quien en su economía personal, en su economía familiar, revisen sus datos, prevean un escenario negativo de aquí en adelante y de ahí pues actuar en consecuencia, ¿no? Pero mucho cuidado con las deudas, mucho cuidado con las grandes gangas, con los meses sin intereses, porque finalmente se revierte en la población y en una situación económica como la que estamos viviendo hay que tener muchísimo cuidado, si no puedes meterte en graves problemas. Entiendo que son los dos cautos en cuanto al futuro y en cuanto a lo que pueda venir por delante, que será lo que determine mucho la economía, no solo personal, sino también del país. Luis, te agradezco mucho, como siempre, y el aprecio a este programa, el aprecio a nuestro auditorio de tus comentarios. Muchísimas gracias, Luis Pasos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Pasos, buen amigo de este programa, destacado economista. Fernando Royo, director de Cibanco en la comarca lagunera también, y hombre especializado en finanzas. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Luis. Gracias. Les agradezco mucho a ambos su colaboración y que nos ayudan a entender un poquito más cómo se mueve la economía, nuestra economía y la economía del país. Vamos a una pausa breve cuando faltan 2 minutos para que sean las 9:30 de la mañana. Estamos de regreso.